Hola a todos y bienvenidos al canal del VH. El día de hoy vamos a hablar de una Avenger que quizás no sea muy conocida, un personaje que levantó mucha polémica en su tiempo, y que tiene la opinión muy dividida sobre si es la peor Avenger de todas o si es un personaje con mucho potencial. Me refiero a Deathcry. ¿No saben quién es Deathcry? En ese caso vamos a ver su perfil. Nombres: la agresiva miembro de los Shi'ar conocida como Deathcry. Su verdadero nombre es Sharran Eramani, aunque más adelante trascendería hasta obtener el nombre de Lifecry. Perfil: ella era un personaje original de la propia colección de los Avengers, siendo retratada como una guerrera de la raza Shi'ar, quien era mucho más seguidora de Deathbird que de Lilandra, por lo que perdió todo su honor. Amaba a su imperio, pero pronto sería exiliada y se vería obligada a abandonar su planeta. Forma en la que se unió a los Avengers. Durante la Operación Tormenta Galáctica, los Avengers se interpusieron en una guerra espacial entre los Kree y los Shi'ar, asesinando a la inteligencia suprema de los Kree. Temiendo que la raza Kree buscara venganza contra ellos, la emperatriz Lilandra designó a Deathcry como la protectora de los Avengers, enviándola a la Tierra para que se uniera al equipo. Ella llegó justo tras una batalla decisiva entre los Avengers contra Proctor y sus recolectores, justo a tiempo para evitar que los Avengers mueran congelados y salvarlos de un ataque de los Kree, por lo que decidieron aceptarla en el grupo. Trayectoria en el grupo. Debido a su deber, ella tuvo que quedarse junto con los Avengers en la mansión. Demostró que podía ser de mucha ayuda, colaborando con ellos para encontrar a unos Kree que conspiraban para asesinarlos. Pero fuera de las misiones, ella tenía muchos problemas para encajar con el grupo y llevarse bien con ellos, debido a que tenía una personalidad violenta y arrogante, o a lo poco que comprendía a los seres humanos, quienes eran muy distintos a los Shi'ar. Esto la convirtió en una solitaria, aunque intentó acercarse a Vision, viéndolo como otro solitario con el que podía congeniar, pero este terminó rechazándola debido a su falta de emociones, y esto solamente la apartó aún más del equipo, quedándose un tanto apartada de la acción, junto con otros miembros que acababan de unirse de forma provisional, como el segundo Swordsman o Magdalene. Y fue precisamente durante una misión con Vision, Swordsman y Magdalene que Deathcry fue visitada por un antiguo miembro legendario de la Guardia Imperial Shi'ar, uno al que ella admiraba. Este reveló a Deathcry como una descendiente de la realeza de los Shi'ar, la sobrina de la propia Lilandra, pero una que pertenecía a una facción rechazada que nunca obtendría la corona, una que había perdido su propio nombre, su honor, no tenía el derecho de usar su nombre original, estaba exiliada de su mundo y esa era la razón por la que la escogieron precisamente para esta misión fuera de su planeta. Este Shi'ar también envolvió a los Avengers en una misión peligrosa contra los Kree, en la cual todos los Avengers fueron capturados con excepción de Deathcry, quien demostró preocuparse demasiado por sus nuevos compañeros e hizo cuanto pudo para salvarlos. Desafortunadamente, se dio cuenta de que su gran héroe era un fraude y quedó muy decepcionada, aunque esta experiencia la acercó al resto de los Avengers, que finalmente comenzaban a comprenderla. Y con el pasar del tiempo, ella comenzó a suavizarse con los demás Avengers, llevándose mejor con ellos, quienes también se empezaban a encariñar con ella. Tras sentirse más cómoda con sus compañeros, Deathcry les reveló su verdadera edad, pues no era sino una adolescente solitaria, una que estaba en un lugar desconocido y que extrañaba su mundo natal. A partir de ahí, ella comenzó a congeniar mucho más con los Avengers, abriéndose con ellos, aprendiendo a ser una verdadera heroína, mostrando ser muy capaz, aunque a menudo la dejaban vigilando las computadoras, pero también la llevaban a varias misiones, incluyendo un combate contra el propio Gravitón. En una ocasión, ella se escapó de la mansión para interceptar una cápsula espacial enviada por el Imperio Shi'ar, lo que la puso en problemas con Henry Peter Gillich y el gobierno que buscaba apresarla. Cuando los demás Avengers le pidieron una explicación, ella se sintió muy presionada y salió llorando hasta su cuarto. Hércules fue a hablar con ella, por lo que Deathcry decidió abrirse, contándole al Olímpico cuán asustada estaba de los humanos, cuán asustada estaba de la Tierra, cuán insegura se sentía y cuánto extrañaba su hogar. Habiendo sido expulsado del Olimpo en el pasado, Hércules la comprendía muy bien. Le entregó la cápsula por la que se había arriesgado,
que no era sino un mensaje de despedida por parte de la nodriza que la había criado. Al final, Hércules la consoló y le dijo que siempre tendría un hogar entre los Avengers. Ella formaba parte del equipo durante la encrucijada, donde hacía de niñera para la hija de Crystal, pero comenzaron a haber una serie de asesinatos en la mansión, y con estos asesinatos la amenaza era inminente. Deathcry estaba muy asustada y también triste al ver cómo la ama de llaves de los Avengers, con quien había hecho bastante cercana, fue asesinada por alguien misterioso, así que tuvieron que abandonar la mansión. Tras eso, se quedó apartada del conflicto por la mayor parte del evento, pero luchó junto a sus compañeros en la batalla final. En una ocasión, ella se encontraba reparando la nave para visitar la luna y recoger otro mensaje que la mujer que la crió le dejó, aunque Hércules decidió acompañarla. Pero las cosas se pusieron complicadas cuando se enteró de que su nodriza había sido encarcelada, pues había estallado la guerra entre los Shi'ar y su facción fue la más afectada, por lo que se había hecho oficial el exilio de Deathcry. Ella estaba muy preocupada por su familia, pero Hércules se ofreció a llevarla de vuelta a su hogar para que pudiera ayudarlos. Así, ambos se marcharon del planeta, justo antes de que Onslaught se aparezca y los Avengers se disuelvan para derrotarlo. Se desconoce cuál fue su participación en el conflicto de los Shi'ar, pero Deathcry volvió a su hogar. Intentaron contactarla en el momento en el que todos los Avengers existentes se habían reunido para enfrentarse contra Morgana Le Fay, pero no tenían forma de localizarla, siendo la última vez que ella pudo reunirse con el equipo. Varios años después, ella sería capturada por el Imperio Kree, pero sería seleccionada, entre otros seres poderosos de aquella prisión, para formar un equipo capaz de salvar la galaxia, bajo el liderazgo de Star-Lord. Gracias a esto, ella estuvo a punto de convertirse en una miembro fundadora de los Guardianes de la Galaxia, pero debido a su actitud desconfiada y agresiva, terminó siendo asesinada de forma accidental por el Capitán Universe, su propio compañero de equipo. Pese a ello, Deathcry tendría una última aventura, durante el evento de Chaos War, cuando todos los héroes de la Tierra habían sido vencidos, y a cambio, los muertos habían salido de sus tumbas. Ella se apareció en la mansión de los Avengers, junto con otros integrantes que habían muerto, como Vision, el Dr. Druid, Swordsman, el Capitán Marvel o Rita de Mara, quienes habían tenido muertes de las cuales no se enorgullecían. Aún así, decidieron trabajar juntos, como los Dead Avengers, para proteger a los ciudadanos de amenazas como el Grim Reaper o Necra. En un principio, Deathcry estaba más hostil de lo acostumbrado, pues de sus compañeros solamente conocía a Vision, y estaba furiosa por haber sido asesinada por un compañero, por lo que constantemente buscaba morir, pero de alguna forma mucho más heroica en esta ocasión. Pese a ello, su impulsividad nuevamente le jugó en contra, y le puso en peligro todo el plan de sus compañeros, sintiéndose muy avergonzada de sí misma. El Capitán Marvel habló con ella y consiguió inspirarla, pero este terminó sacrificándose para salvarlos a todos, dejándola notablemente asustada. Todo parecía perdido para los Dead Avengers, y Necra estaba a punto de acorralarlos, pero antes de morir, el Capitán Marvel había escogido a Deathcry como alguien digna de heredar sus poderes. Así, ella trascendió con poderes cósmicos, transformándose en Life-Cry y enfrentando a Necra, para que sus compañeros puedan escapar, siendo una dura batalla, en la que tanto ella como su oponente terminaron muriendo, siendo que en esta ocasión, la guerrera Shi'ar había muerto como una verdadera Avenger. Importancia en el grupo. Desafortunadamente, Deathcry terminó siendo uno de los miembros menos importantes del grupo, en parte debido a la poca aceptación que tuvo, y es que muchos la consideran como una de las Avengers más odiadas por los fanáticos, siendo junto a otros como Triathlon o el Dr. Druid, cosa bastante triste, pues Deathcry era en realidad uno de los miembros más interesantes y con mayor potencial en el periodo en el que se unió. Poderes y habilidades. Siendo una Shi'ar de clase aviar, Deathcry tenía notables características sobrehumanas, teniendo una fuerza de 2 toneladas, una piel muy resistente. Ella está entrenada en el combate, y es muy buena en el manejo de distintas armas de fuego. Debido a estas características especiales,
es capaz de luchar durante varios periodos de tiempo prolongados sin signos de agotamiento, basando su estilo de combate en su sorprendente agilidad sobrehumana y en sus garras retráctiles, con las cuales puede desgarrar a cualquier oponente. Aún así, su agresividad la hacía ser bastante imprudente, metiéndole en varios problemas cuando sus enemigos se aprovechaban de ello. Durante el breve periodo de tiempo que tuvo como Life Cry, adquirió también la conciencia cósmica del Capitán Marvel, lo que le otorgó poderes cósmicos por un breve periodo de tiempo. Personalidad. En un principio, se mostró como una guerrera fría y agresiva, una que siempre buscaba batallas y disfrutaba combatiendo, pero siendo alguien bastante imprudente aunque honorable. Se le dificultaba entablar amistad con sus compañeros, siempre mostrándose como alguien grosera y solitaria. Pero en el fondo era una niñita bastante dulce, una que estaba asustada por estar en un sitio desconocido, que añoraba su lejano hogar. Cuando finalmente se abrió ante los Avengers, estos se convirtieron en su familia y le ayudaron a sobrellevar su soledad, comportándose de forma más dulce y juguetona con aquellos que se ganaron su confianza, pero continuando salvaje y agresiva con sus enemigos. Amistad y relaciones con el equipo. Si bien en un principio le costó mucho hacer amigos, una vez que llegó a abrirse se hizo bastante querida por muchos de sus compañeros. Pero los más importantes fueron Vision. En un principio, ella tenía miedo de los Avengers, se sentía sola por ser diferente, pero se vio reflejada en Vision e intentó acercarse a él. Este la rechazó en un principio, pero con el tiempo se fueron haciendo cercanos, siendo este quien mayormente la acompañaba en sus misiones y quien mejor la comprendía, ayudándola a abrirse poco a poco con los demás Avengers. Hércules. Siendo ambos seres exiliados de su mundo natal, que habían encontrado un hogar entre los Avengers, los dos se comprendían a la perfección y forjaron un lazo bastante cercano. Hércules la apoyaba en todo lo que pudiera, y ella podía jugar y bromear libremente con él, desarrollando una relación del estilo padre e hija, con Deathcry depositando toda su confianza sobre el Olímpico. Al final, fue Hércules quien la llevó de vuelta a su planeta, tendiendo una despedida bastante conmovedora. Pero eso es todo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les agrada el personaje de Deathcry y creen que tendría potencial para ser mucho más? ¿O están entre aquellos que la consideran una de las peores Avengers? Lo cierto es que me parece un personaje bastante interesante. Creo que fue lo mejor que salió durante aquella etapa tan mala que tuvieron los Avengers a mediados de los 90. Aunque digan ustedes, ¿a qué otro Avenger quieren que le haga un perfil? No olviden dejar sus opiniones en los comentarios. Y sin nada más que decir, yo me despido. Hasta el siguiente video. Adiós.